cómo debemos manejar la inmensa complejidad que resulta pues un traumatismo esplénico, por ejemplo, una enfermedad hematológica desencadenada por un mal funcionamiento de este órgano. Siguiente diapositiva. En la embriología, el vaso pues, se traduce como una masa encapsulada de tejido vascular linfoide que se encuentra presente desde las primeras etapas del desarrollo embrionario. Es el órgano retículo endotelial más grande del cuerpo y su ubicación generalmente se da desde un primer momento en lo que es la cavidad abdominal. Se origina en el mesodermo a través de una invaginación del mesogastrio dorsal y alrededor de la quinta semana comienza su diferenciación y migración hacia el cuadrante superior izquierdo, situación donde se mantendrá hasta el final de la época adulta. Siguiente. Todo esto es comúnmente descrito como algo básico que todos debemos conocer, pero entender qué funciones cumple el vaso dentro de la cavidad abdominal como tal no existe. No es un órgano digestivo como tal, solamente ocupa un espacio en la cavidad abdominal. Hay anormalidades en este desarrollo del vaso que tienen que ser estudiadas y conocidas, y donde normalmente lo más importante es, o lo más frecuente es la presencia de un vaso accesorio, descubierto tal vez de manera accidental por un sangrado aparentemente que no procede de esa zona y donde se evidencia una estructura similar a la del vaso. Se reconoce esto en aproximadamente el 20% de la población normal y el 30% de pacientes que tienen enfermedades hematológicas, llámese púrpuras, leucemias, etcétera, etcétera. Más del 80% de este vaso accesorio se encuentra en el hilio esplénico y en el pedículo vascular, recibiendo la irrigación respectiva y por ende se forma esta estructura nuevamente. Siguiente. Es un órgano linfoide, retículo endotelial, que no pertenece al aparato digestivo, como ya hemos mencionado. Se le describe con el aparato digestivo por las relaciones que posee. ¿Qué quiere decir esto? Se relaciona mucho con el estómago, se relaciona con el intestino grueso, se relaciona con las cápsulas de las cortezas suprarrenales y el riñón izquierdo, por ejemplo. Muchas veces este vaso se encuentra en unas posiciones distintas, sin embargo, lo normal es que se encuentren ubicados cerca a lo que es el, o sea, en realidad en el hipocondrio izquierdo, pero ubicado de manera contigua hacia el borde inferior o pegado al diafragma, ¿ya? Como dice allí, es una celda sufrénica izquierda en el hipocondrio izquierdo, posterior al estómago e inferior y medial al diafragma, como ya lo hemos mencionado, superior al hígado y a la cápsula suprarrenal y al ligamento frenocólico izquierdo. Siguiente. Aquí tenemos las relaciones a grandes vasos, a grandes tamaños de lo que es las relaciones del vaso como tal con los distintos órganos. Es importante reconocer dentro de estos las relaciones con el estómago y el colon, que son los órganos que con mayor frecuencia se puede ver comprometida su estructura como tal. Es pues entonces que nosotros necesariamente tenemos que conocer que el vaso presenta o tiene un hilio esplénico único y que este hilo esplénico puede dar distintas variantes. El hilo esplénico estaría conformado pues por la arteria y la vena esplénica. La arteria resulta que es rama directa del tronco celíaco y la vena esplénica recoge el drenaje venoso para juntarse con las mesentéricas y formar la vena porta. Eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Siguiente diapositiva. Las características físicas del vaso normalmente lo desarrollan o lo describen como único, y habíamos visto la posibilidad de que haya un vaso accesorio como anormalidad congénita o embriológica. También podemos encontrar vasos supernumerarios y se le ha comparado con la forma de un grano de café por sus características cóncavas y convexas en sus distintas porciones. También está dividido en tres caras por los órganos adyacentes, llámese estómago, llámese colon.
y llámese riñón. Siguiente. El vaso tiene una forma de poliedro. No obstante, tiene la estructura similar a la de un gorro papal, ¿no? Por ejemplo. Tiene sus límites que están dados por sus órganos vecinos. La superficie del vaso es lisa, su color es de aspecto oscuro, su consistencia es blanda y de gran friabilidad. Esto es importante que nosotros lo tengamos presente porque en los accidentes de tránsito resulta ser el segundo órgano comprometido con más frecuencia dentro de los traumas abdominales cerrados. Estas son las medidas normales de un vaso. Mide 12 centímetros de longitud, 8 centímetros de ancho y 4 centímetros de espesor, pesando aproximadamente 200 gramos. Siguiente. Aquí también tenemos el desarrollo de lo que es los elementos constitucionales de la parte venosa. Como ya habíamos mencionado, el retorno venoso está dado por la vena esplénica y su conjunción con las venas mesentéricas o gran tronco mesentérico dará origen a la vena porta. Entonces, si nosotros conocemos este drenaje, podemos hacer la exéresis correcta del mismo a través de los elementos que serán mencionados más adelante. Siguiente. La configuración externa. Habíamos dicho que tiene la forma de un poliedro o de una gorra papal. Igual tiene 4 caras. Su eje mayor es paralelo a la dirección de la costilla décima y oblicuo en el sentido anterior hacia la costilla lateral e inferior. Es mucho más grueso y ancho que en la parte anterior e inferior. Se describe que tiene una base y un vértice y una cara visceral y diafragmática, que como sabemos se debe a la ubicación o a la relación con los distintos órganos asociados o vecinos. ¿Me escuchan? A ver si me apretó el botón de silencio. Siguiente. La cara diafragmática, como les dije, y es muy importante que lo entendamos como tal, se encuentra posterolateral, convexa y tapizada por el peritoneo visceral. Se halla en constante o en continuo contacto con el mismo y se relaciona con el receso pleural costodiafragmático izquierdo y con el pulmón izquierdo. Este receso desciende hacia el diafragma, emitiendo unas extensiones laxas que le permitirán a él la fijación del mismo a la celda sufrénica izquierda. Siguiente. El pulmón izquierdo se detiene mucho más anterior a la pleura y hacia la parte superior del vaso encontramos el diafragma, como ya lo hemos mencionado, esquematizando su zona de protección como tal. La costilla, donde el extremo medial de proyección corresponde al 10º espacio intercostal, se proyecta también sobre la misma costilla. Y las demás características anatómicas de las diferentes costillas que se presentan en el hombre. Siguiente. Aquí tenemos otra comunicación u otra relación que es con la superficie o con el polo superior del riñón izquierdo, orientada en un sentido póstero-medial y cubierta por el peritoneo visceral. También hay que recalcar aquí la comunicación o las reflexiones que pueden presentar este peritoneo y que unirían o fijarían a la estructura del vaso con el riñón izquierdo. Allí se apoya el vaso. Siguiente. La cámara gástrica es quizás más anteromedial, está excavada, pues se moldea a la convexidad de la cara posterior del estómago, presenta una comunicación con la parte posterior cerca del borde renal, a lo largo de 6 u 8 fositas en línea recta, y a través de estas fositas ingresarán los vasos esplénicos al hilo esplénico. Es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos o pretendamos hacer una ligadura del hilo esplénico, también tendremos que hacer ruptura o
anastomosis de dichos vasos para que estos se puedan ligar de la manera más correcta, o hacer uso de hemostáticos de gran tamaño que nos permitan una electrocoagulación o electrofulguración de los mismos sin mayor problema. Siguiente. La cara gástrica más bien está unida al estómago, reflejada a través del ligamento espleno gástrico, y junto a él también se va a extender esta fijación hacia el páncreas y tendremos el ligamento pancreatoesplénico. El resto está tapizado por peritoneo visceral y se aplica más a la cara posterior del estómago que a otra razón. También se evidencia superiormente en esta, mejor dicho, el vaso se encuentra posterior al estómago, pero también con cierta lateralidad hacia el lado derecho. Siguiente. Aquí tenemos las reflexiones mencionadas tanto a estómago, hacia colon, y las diferentes partes del vaso. Siguiente. La cara cólica quizás es la más compleja, puesto que el ángulo espleno cólico es izquierdo muy alto y su fijación al mismo se daría o se pretendería dar por un ligamento bastante reforzado o reflejado de lo que es el peritoneo visceral, provocando además que tengamos dificultad en el momento de una hemicolectomía izquierda completa, por ejemplo, la recuperación o el salvar este órgano, entendiendo que como tal está generando daño a nivel de la cavidad abdominal y donde nosotros tendremos que invertir tiempo. Siguiente. Bueno, esto en realidad son diapositivas que nos sirven para repasar los demás elementos de la cara convexa y la cara cóncava del vaso. Siguiente. Aquí nuevamente mencionamos la presencia de estos bordes y literalmente esto va a ayudarnos mucho cuando nosotros hacemos una disección de la anatomía grande del vaso y donde a través de nuestros dedos llegaremos a la zona comprometida y evaluaríamos la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica. Siguiente. Recalcamos la presencia de vasos, de nervios y de linfáticos en esa zona, donde la distribución tiene que ser conocida por parte de ustedes cuando quieran ser cirujanos o tengan la oportunidad de practicar o hacer una evaluación de lo que es el drenaje venoso, la irrigación arterial y la inervación del mismo vaso, el cual también influiría mucho en ciertas enfermedades de origen hematológico y que nos pretendería dar una idea de lo que significa trabajar en esta zona. Siguiente. Aquí tenemos una subdivisión de lo que representa la arteria esplénica en el interior del vaso y donde vemos los múltiples elementos constitucionales de lo que es el vaso en su porción interna. Siguiente. Otro elemento importante que tenemos que conocer y que saber realmente es que cuando el vaso se encuentra dañado, no sirve de nada operarlo. Es mejor realizar una intención de reposo para el paciente hasta que el cuadro inflamatorio infeccioso ceda y por ende podamos realizar la exéresis del vaso. Siguiente. ¿Cuáles son las funciones del vaso? Tiene funciones de filtro, funciones de reservorio y funciones inmunológicas. La siguiente. El vaso se puede eliminar con los eritrocitos fagocitados, que normalmente resultan ser granulocitos anormales. Las plaquetas y las arenas, ¿cómo te puedo decir? No, las plaquetas normales y las anormales tienen una formación a nivel de la zona del vaso, ya que es capaz de diferenciar los componentes del mismo como tal. Siguiente. Es decir,
La destrucción excesiva de los elementos celulares generará la producción de anticuerpos, la hiperreactividad, la función esplénica y la inhibición esplénica de la médula ósea, en la cual incluso llegamos a necesitar el famoso trasplante de médula ósea. Siguiente. Consideraciones diagnósticas. El uso importante de la ecografía cuando hay un compromiso severo del vaso y donde evidenciaremos la presencia de daño en el mismo con la confluyente presentación de lo que es líquido libre, que en realidad es sangre en la cavidad abdominal, y la de certeza a través de la tomografía axial computarizada, donde también veremos las imágenes del hematoma, del líquido o incluso del daño interno del vaso. Siguiente. Los trastornos hematológicos se caracterizan por diversas formas. Ahora, acá hay que recalcar que no hemos venido a estudiar ahorita lo que se refiere a las partes hematológicas, sino a qué hacer cuando tenemos una enfermedad hematológica que requiere o que le es necesaria una cirugía electiva de esplenectomía. Para ello, tendremos las anemias hemolíticas con compromiso de las enfermedades hematológicas más frecuentes. Siguiente. La esferocitosis hereditaria, cuya presentación es en mujeres entre los 20 y 25 años y es de carácter autosómico dominante. Muchas de estas características son importantes porque de repente los endocrinólogos y los mismos cirujanos trabajan mucho en función de lo que este vaso representa como tal. Entonces, los hematólogos eran. Los hematólogos nos van a dar una serie de elementos estructurales que nosotros tenemos que valorar al momento de realizar una intervención. Llámese, por ejemplo, en la anemia hemolítica o en la esferocitosis hereditaria. Y que, como veremos más adelante, lo veremos en otras enfermedades de otro tipo celular. Por ejemplo, los linfomas y las leucemias o las talasemias. Siguiente. Aquí tenemos las talasemias cuya síntesis anormal de la hemoglobina generará una serie de elementos anormales en la formación de la estructura del glóbulo rojo. Su característica es la ausencia de las cadenas de hemoglobina y son de tipo genético autosómico recesivo. Siguiente. La talasemia nos está hablando de un funcionamiento reducido de un polímero de lo que es la hemoglobina, generando la presencia de hipocromía y microcitosis en la sangre de nuestro cuerpo, generando un desequilibrio en la biosíntesis de todos los elementos necesarios para la supervivencia del ser. Y además produce eritrocitos insolubles que no liberan oxígeno, son solamente elementos de sangre. Siguiente. En cuanto a los leucocitos, hablamos de las leucemias crónicas. Siguiente. Las leucemias linfocíticas crónicas, donde, te has pasado una, donde encontraremos datos importantes como son la debilidad muscular, la fatiga, la sudoración nocturna y infecciones bacterianas infrecuentes y las virales son las frecuentes. Siguiente. La tricoleucemia habla de lo que es un trastorno hematológico infrecuente, representa solamente el 2% de la población, tiene como característica importante la esplenomegalia, la pérdida de peso y la característica más importante es la presencia de número de linfocitos anormales en la médula ósea. Es un trastorno muy frecuente en algunas partes del mundo que tendría la oportunidad de ser estudiado. Y como les dije en la mañana, nadie hace investigación nueva sobre esto de la tricoleucemia. Siguiente. Las enfermedades de Hodgkin y no Hodgkin se caracterizan en la primera por la presencia de las células Rett-Steinberg y donde vamos a ver una esplenomegalia marcada. Siguiente. La no Hodgkin incluye todas las neoplasias malignas derivadas del sistema linfoide, excepto a la enfermedad de Hodgkin, que tiene su propio baluarte. Desde un punto de vista clínico pueden ser ganglionares, pueden ser extraganglionares, además de grupos de ser inactivo, de tener fiebre, a veces se torna muy agresivo, etcétera, etcétera. Siguiente. La púrpura trombocitopenia idiopática o PTI
y la trombótica son dos de los elementos que se pueden involucrar en el daño directo de lo que es el vaso y como tal generan un funcionamiento inadecuado del cuerpo o del ser. Entonces, nosotros tendremos que tener en cuenta eso al momento de valorar todas estas enfermedades hasta el final de sus días, porque para eso escogieron esa profesión. Siguiente. Esta es pregunta de examen y es la única, quizás la única, que puede generar proceso inflamatorio severo y por lo tanto nosotros necesitaríamos hacer una esplenomegalia electiva que puede ser del tipo laparoscópico como tal y habría que prepararlo al paciente para que esto se desarrolle como tal. Siguiente. Las leucemias, siguiente. Ya, hasta las leucemias son las enfermedades hematológicas más frecuentes que van a cursar con esplenomegalia. Recordar que la única que tiene característica importante de realizarse una esplenectomía laparoscópica sería la PTT, ¿no? La púrpura trombocitopénica trombótica. Otro elemento que tenemos que rescatar dentro de lo que es la patología de vaso es el trauma de vaso y es el segundo órgano más frecuentemente afectado durante los accidentes de tránsito y últimamente se han visto que son muchos. Muchas veces se requiere de la parotomía por la gravedad del asunto y la demora en la instalación de los equipos. Hoy en día se propugna que esto ya puede ir siendo dejado de lado y operar un vaso en una situación crítica tendría que valorarse como tal. Además, puede presentar hemorragia digestiva y generalmente tenemos importantes elementos como la desaceleración rápida, la compresión, la transmisión de energía de la pared lateral del tórax sobre el vaso. En sí, en esa zona no se encuentra protegido del todo, puesto que cuando hay el accidente, todos van a intentar salvarse y se lo van a cargar todo a él. Disculpen lo burda de la imagen, pero ayer había ese problema. Siguiente. Bien, para la evaluación clínica de lo que es el trauma de vaso, tendremos que considerar como premisa lo que es el accidente de tránsito, ya sea también accidente de trabajo o accidente común y corriente. Sin embargo, el golpe contundente a nivel del vaso corre o es más necesario que se dañe que el mismo hígado, porque es demasiado frágil. Hay que tener en cuenta que si esto sucede, tendrá que ser atendido de la mejor forma, pero si no, tenemos el fluxograma de atención para el ingreso de un paciente quirúrgico, ingresando desde el principio con su médico, ¿no? Y haciendo una evaluación general y epidemiológica del asunto, donde encontraremos pues irritación peritoneal, estados hemodinámicos alterados a través del control de las funciones vitales y realizar pruebas de diagnóstico. Antes se realizaba lo que era el lavado peritoneal para la presencia del líquido inflamatorio. Hoy en día, como les he comentado hace momentos, podría decirles que esto ya no se utiliza. Sin embargo, nosotros tendríamos que tener uso de lo que es un ecógrafo o de repente de un tomógrafo, que permitirá que nosotros podamos empezar a tratarlo sin problemas. Siguiente. Aquí tenemos a la Asociación Americana de Escala, Escala de la Asociación Americana de Cirugía para Trauma, donde hasta un grado 2B de laceración puede ser considerado como de leve intensidad y no requerirá ningún tipo de puntos. Siguiente. El tratamiento conservador involucra la presencia de pacientes que se encuentran en estado estable, o sea que el vaso presenta un grado 2, 2B como última circunstancia y recursos institucionales adecuados para realizar la esplenectomía. Ojo, la esplenectomía puede ser a través de la laparotomía o de la laparoscopía, como ya les he comentado. De preferencia hay que hacerlo abierto. ¿Por qué motivo? Porque el clampaje de una arteria que sangra y sabe Dios desde qué momento con tal intensidad que es necesario hacer uso de estos elementos. Los recursos humanos institucionales tienen que ser adecuados. Y tenemos aquí dentro de esta clasificación o lo que criterios utilizar para
evitar esa intervención quirúrgica, usar los criterios de la tabla anterior. Siguiente. La esplenectomía en trauma es importante cuando el paciente pues empieza a decaer en su presión arterial y se eleva la taquicardia. Por ende, si no hay respuesta en la reposición, si no hay respuesta, solamente añadimos reposición 2 litros por minuto. Se le procede a realizar al paciente examen físico, examen de orina y lavado peritoneal, como uno de los elementos más importantes, y adicionalmente se pueden sumar la señorita, no, perdón, ¿dónde está esto? Allá. Entonces, la presión arterial, ¿no? ¿Me están escuchando bien, no? Lourdes. Sí, doctor. Ya. Entonces, es importante que esta esplenectomía sea realizada de la mejor forma. Cuando nosotros tenemos un paciente con un trauma esplénico, tenemos que valorar las funciones vitales. Es importante, muchas veces pasamos por alto esto. Si no hay una respuesta adecuada, tenemos que proceder a la laparotomía y evitar saltar el tratamiento conservador. Pero si en el examen físico encontramos reacción peritoneal, encontramos una ecografía con presencia de líquido libre, evidenciado también en el estudio tomográfico, y además tenemos un lavado peritoneal, si es que lo realizamos positivo, inmediatamente procedemos a hacer una laparotomía con esplenectomía, ¿de acuerdo? Ojo, aquí también tenemos que valorar los detalles de lo que es el uso de sangre. Entonces tendremos que estar preparados para poder hacer uso del mismo. 1, 2 o 3 unidades dependiendo del grado de compromiso del vaso. Entonces aquí hay que tener en cuenta las características preoperatorias importantes. Para esto es necesario valorar, como les comentaba, lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca, obviamente con un control de hemoglobina previo. ¿De acuerdo? Siguiente. Aquí, como ya les he comentado, las indicaciones más importantes de la esplenectomía es de un paciente inestable, obviamente valorando las funciones vitales, adicionada a otro tipo de lesiones, por ejemplo, un trauma hepático o un trauma de colon, o una lesión extensa del vaso, pequeña, pero que puede sangrar si la dejamos allí, y cuando haya un daño del hilio hepático. Siguiente, hilio hepático no, hilio esplénico. La esplenectomía puede realizarse en todas las enfermedades que hemos estado evidenciando y son electivas en la púrpura trombocitopénica trombótica. También podrían aplicarse en los linfomas y en las leucemias, en algunos tumores de vaso, quistes y abscesos, y sobre todo en los procesos traumáticos, que es lo que generalmente tenemos. Siguiente. La esplenectomía consiste en hacer una serie de preparaciones o técnicas que nos permitirán valorar el mismo. En línea roja, generalmente en esa gráfica que observamos, se realiza una incisión mediana supraumbilical, a veces extendida hacia debajo del ombligo. A veces también podemos prolongar la incisión hacia el lado subcostal izquierdo y a veces lo hacemos hacia el lado derecho, dependiendo de la ubicación estratégica del vaso cuando está dañado. Entonces, esta incisión en la línea media o subcostal izquierda puede y debe ser tomada en cuenta al momento de realizar esta operación. Una vez que realizamos la incisión y abordamos los campos, procedemos a hacer aspiración de la sangre y los coágulos producto de este daño o este trauma. Tratamos de hacer maniobras con nuestras manos de tracción y contracción para poder desprender o para poder elongar los vasos o las reflexiones con los distintos órganos con los que se encuentra relacionado, para poder realizar después la ligadura, llámese de los vasos cortos o del linio ilioesplénico. Obviamente, también tendremos que dejar un drenaje en esa zona, un drenaje que puede ser tubular o laminar y permitirá la extracción del material requerido.
Como vemos, un grado 3 ya requiere intervención quirúrgica por la profundidad de las lesiones o por el sangrado manifiesto. Siguiente. Aquí teníamos el esquema general de lo que es la ligadura de los vasos complementarios al vaso. Siguiente. ¿Cuándo realizar una esplenectomía parcial? Bien, doctor, normalmente esta esplenectomía parcial dependerá del compromiso o del daño que nosotros tenemos en profundidad y cercanía a lo que es el hilio esplénico. Hay enfermedades como la enfermedad de Gaucher en niños que sí requieren esplenectomía, esplenectomía, ¿no? Por el riesgo de sepsis. También tenemos que tener en cuenta que es la misma técnica y generalmente se da en esta línea de sección de segmento desvascularizado para poder extirparlo todo de la cavidad o de claro, del espacio sufrénico izquierdo. Siguiente. También hay sustancias hemostáticas superficiales, como son el cauterio, la celulosa, la trombina viriatópica, para poder cerrar ese vaso y que ya no sangre. Y además podemos envolverlos con mallas absorbibles, como por ejemplo de ácido poliglicólico o de poliglactín, a fin de evitar mayor consecuencia en el sangrado. Siguiente. La evaluación postquirúrgica involucra no solamente el estado hemodinámico del paciente, sino el control de una hemoglobina posterior al mismo. Hay que valorar que en sangre vamos a encontrar la elevación de los cuerpos de Howell-Holly y a veces hasta siderosis. También vamos a elevar la presencia de plaquetas desde el segundo día diario y también los leucocitos se elevarán, pero durante un periodo más largo. Siguiente. Las complicaciones más importantes de una esplenectomía serían pues la atelectasia por la ubicación junto al pulmón izquierdo, el hematoma ya sea en ya sea en riñón o sea en estómago o en páncreas, abscesos sufrénicos y que no lo moleste al páncreas porque podría producir una pancreatitis con la consiguiente fístula, sería una fístula interna o pancreatitis. También hablamos de trombosis hepática portal o de la cava por el daño a nivel de este hilio. Siguiente. Otras enfermedades que podrían requerir o que necesariamente valoramos como esplenectomía posterior son las neumonías, las eftisemias y las meningitis, ocasionadas por estos microorganismos, el Diplococo pneumoniae, el Haemophilus influenza y el meningococo, en ese orden. Desde preferencia que estos pacientes estén evacuados, correctamente evaluados y además reciban sus dosis de penicilina hasta los 18 años para poder ser intervenidos y reinsertados en la sociedad. Siguiente. Actividades y rutina. Bueno, en realidad no alcanza mucho a definir el grupo de actividades que podríamos realizar, pero hablamos de que grados 1 y 2 se recuperan en 2 o 3 semanas. El grado 3 es un poquito más largo y constantemente tendremos que valorar la carga o la cantidad de hemoglobina que tenemos. Siguiente. Bien. El vaso, chicos, entonces resumiendo, es un órgano único cuya función es básicamente linfoide o retículo endotelial o inmunológica, pero no tiene función abdominal. Se ubica en la cámara gástrica izquierda, protegido por los arcos costales y además por órganos vecinos, estómago, colon, riñón, de tal manera que nunca debería verse afectado. Sin embargo, hoy en día hemos visto con frialdad cómo se producen los accidentes de tránsito y donde nosotros tendremos que aprender a tratar este caso o estos casos de pacientes, porque la esplenectomía en realidad no es difícil de realizar, pero sí tiene que hacerse bastante rápido porque el sangrado es bastante intenso. Bien, creo que hasta ahí sería todo lo que tienen que necesariamente saber para vaso. ¿Alguna pregunta?
Lourdes, ¿alguna pregunta? ¿O alguien del grupo? Bien. Lourdes, ¿estás ahí? Lourdes. Ana Lucía, ¿me escuchas? Doctor, sí se le escucha, doctor, gracias. Ya, pues. No sé dónde está Lourdes, creo que se ha retirado. Bueno, ya, Ana Lucía, creo que contigo puede ser. Lo dejamos ahí esta clase, ya está grabada y cualquier cosita me avisan. Muchachos, mucha suerte y a estudiar. Sí, doctor, muchísimas gracias. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctor. Hasta luego.